noches, nuestros queridos amigos de su podcast, Noticias y Buenas Noticias de Puerto Rico y el mundo. Estamos muy contentos hoy, a Jueves Santo, para poder compartir con ustedes lo que es la Santa Cena, cómo es administrado, cómo es creído, cómo es confesado. Algo que es muy importante para nosotros hoy, cuando obviamente por esta crisis de esta pandemia, no podemos reunirnos todos juntos alrededor de la mesa, así como el Señor lo instituyó en las Sagradas Escrituras. Así que quédate aquí viendo con nosotros sobre este tema que es tan importante para nosotros como el cuerpo de Cristo. Tenemos hoy a nuestros pastores aquí en la isla de Puerto Rico, Pastor James Nuendorf, Pastor Anthony Diliberto y Pastor Sergio Maita, que es mi hermano, si lo pueden ver bien ahí. Ahora estamos diferenciados por una barba, así que ya nadie puede decir que somos la misma persona duplicada en el mismo video. Voy a dejar que cada uno se introduzca un poco. Pastor James. Bueno, como ya me conocen tanto, soy el pastor aquí en Ponce. Estamos a los órdenes aquí, aunque no podemos salir mucho. Estoy emocionado conversar acerca de ese tema tan importante. ¿Qué tal, Pastor Diliberto? Hey, ¿cómo estamos? Es un gusto saludar a todos. Siempre es un placer, es un privilegio de verdad poder estudiar la palabra de nuestro Señor, una palabra que en estos momentos necesitamos tanto, ¿verdad? Así que muchas gracias por la oportunidad. Tal cual. Y por último, no menos importante, nuestro invitado de hoy, Pastor Sergio Maita, si puede presentarse. Bueno, saludos a toda gente que mira el video. Soy el hermano del Pastor Gustavo. Esa es la forma de presentarme. Soy pastor también, por la gracia de Dios, aquí sirviendo en Santo Domingo. Tengo la dicha de conocer a todos los pastores aquí presentes. Y creo que soy el primer invitado a este podcast del que tanto la gente habla. Entonces, gracias por este honor. Muchas gracias. Esperando tener unas conversaciones que nos traigan consuelo y paz en medio de todas las dificultades que estamos viviendo ahora. Tal cual, pues, sin hacerles esperar más, entonces comenzamos hablando nosotros acá de la enseñanza de la Santa Cena. Específicamente queremos hablar un poco sobre la institución y el beneficio de la institución. ¿Qué podemos decir sobre la institución, queridos pastores? Bueno, yo creo que una cosa que resalta es el hecho de que la Santa Cena fue instituido por Dios mismo en la carne, nuestro Señor Jesús, ¿verdad? No es un invento humano, no es algo que se le haya ocurrido a los discípulos, sino que fue el mismo Señor que tuvo la idea de esta cena tan especial. Muy bien. Sí, iba a decir también, es muy notable la noche en que se instituye este sacramento nuevo, ¿verdad? Porque justamente ser la noche de la Pascua es significativo, porque esta noche era una noche de tradiciones antiguas y inmovibles. Las tradiciones de la Pascua establecido en el tiempo de Moisés por el mismo Éxodo, estamos hablando del inicio de la Biblia, no se agrega ni se quita. Era algo tan rígido que el hecho de que Jesús en última cena con sus discípulos instituye algo nuevo, para nosotros no es tan chocante que debería haber sido por los discípulos. Y hay muchas cosas de la misma institución que son chocantes. Los judíos obviamente son conocidos por no tomar ni tocar la sangre de los animales. Y él dice,
toma mi sangre en la misma Pascua. Son cosas así tan chocantes y tan sorprendentes que subraya que cuando Él nos está dando algo nuevo, está dando algo nuevo de verdad. Y su contexto de la Pascua a dos lados le da mucho significado a lo que es instituir la Santa Cena y también nos ayuda con algunos de los misterios que tanto están hablados entre las iglesias. Y creo que cuando llegamos a las diferencias en enseñanza, este contexto nos va a ayudar también a entender que Jesús no está dando otra parábola cuando instituye la Santa Cena. Tal cual. Y me gustaría, antes de continuar, vamos a leer, porque tenemos las pruebas bíblicas, obviamente, de la institución, que van a aparecer aquí en un momento, solamente los textos donde están ubicados estas palabras de Jesús. Pero me gustaría compartir especialmente lo que Mateo relata sobre la cena. Dice Mateo 26, 26, 28, mientras comían, Jesús tomó el pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a sus discípulos y les dijo, tomen, coman, esto es mi cuerpo. Después tomó la copa y luego de dar gracias, la entregó a sus discípulos y les dijo, beban de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Pastor Sergio. Sí, bueno, quizás encontramos gran consuelo en que sea la cena del Señor, ¿no? Y que Él haya instituido, como el pastor James nos dice, algo nuevo, pero que al fin viene también de algo viejo, de antiguo, ¿no? Es que el nuevo pacto en la sangre de Jesús. Esto implica que había un pacto antiguo que es cumplido por Él mismo, quien es el Cordero, quien es sacrificado, y que ahora en esta nueva Pascua Él nos da tesoros que realmente vienen del cielo, ¿no? Su cuerpo, su sangre, verdaderamente presentes con el pan y el vino, para fortalecer nuestra fe, para ayudarnos en este camino, en la vida, en tanto que entramos al cielo para celebrar esta Pascua nuevamente con Él. Entonces, muy, muy importante saber que nosotros como cristianos no estamos siguiendo algo que alguien más dijo, sino que nuestro Señor lo ha hecho y que central en nuestra vida y la vida de la iglesia es la celebración de este pacto, que lamentablemente en estos momentos, por las circunstancias, no podemos celebrarlo, ¿no? Y es lo chocante, como usando palabras del pastor James, que hoy, Jueves Santo, no podamos lamentablemente celebrar el nuevo pacto en su sangre. Creo que es algo que nos llama la atención y que debería entonces también hacernos pensar y reflexionar de cómo apreciar aún más este sacramento, este testamento nuevo que Él nos da. Tal cual. Y especialmente me gustaría que hablemos un poco sobre las palabras, cómo debemos tomar estas palabras de Jesús, siendo que muchas veces es una gran discusión decir que es algo literal que Jesús está enseñando aquí o es simplemente algo que dijo pero no tiene ningún peso literal, sino más bien algo simbólico. Pues sí, Pastor James. Sí, bueno, hay varias cosas. El texto es bien claro y creo que es parte del problema de muchos, ¿verdad? El texto no deja dudas. El texto simplemente dice, y hay un famoso relato de Lutero en su argumento con Zwinglio acerca de esto. El texto dice, este es mi carne, esto es mi sangre. No dice se representa, no dice, ninguna otra cosa, no dice si espiritualmente es. Él simplemente dice claramente en el texto, esto es mi sangre y mi cuerpo. Y obviamente es chocante también. También es difícil de entender. Y lo que veamos en este texto es que Jesús no quiere dejar las cosas fáciles al entender, ¿verdad? Él quiere que
aferramos a su palabra y creemos por lo que es su palabra. Hay muchos argumentos que se puede hacer del idioma, pero quizás para mí los más útiles argumentos son los de la historia y también de la lógica. Tenemos los escritos de algunos de los discípulos, de los primeros padres apostólicos de la iglesia. Y ellos claramente demuestran que creen que cuando Jesús dijo, "Esta es mi sangre y este es mi cuerpo", lo dijo de forma literal. Que lo que tomamos en la Santa Cena es su cuerpo y es su sangre. No explican cómo, porque nadie lo explica. Entonces tenemos la historia que demuestra que los primeros creyentes lo veían de esta manera. Pero también tenemos algo interesante cuando utilizamos algo de la lógica. Si Jesús quisiera hacer una imagen de representación, si él simplemente quería mostrar una comparación, este es como mi sangre que todos van a recibir, este es como mi cuerpo. Justo delante de Jesús había un mejor ejemplo. Jesús es el maestro ejemplar, ¿verdad? Y delante de Jesús está ¿qué en la mesa? Pues el Cordero Pascual, lo cual fue sacrificado para la remisión de pecados y lo cual están comiendo. Entonces, si Jesús simplemente quisiera hacer un argumento representativa, ahí tiene su ejemplo. Este carne aquí es mi carne. Yo soy el sacrificio, yo soy el Cordero Pascual. Pero no quiso hacer esto. Jesús estaba instituyendo algo nuevo. Entonces, quizás son algunas ideas para comenzar la discusión. No sé si... ¿Cómo? Totalmente. Y yo creo que para continuar en ese mismo tono, quizás la pregunta que nos conecta a estas palabras tiene que ver con realmente cuál es el beneficio de decir que Jesús está presente, ¿verdad? Porque si no está presente y nosotros simplemente lo estamos discutiendo como una cuestión de porque yo digo que sí, porque tú dices que no, pero realmente, ¿qué podríamos decir sobre el beneficio de creerlo tal cual como Jesús lo enseñó? Pastor Diliberto. Bueno, ahí mismo lo dice Jesús en las palabras de institución. Dice, tomen y coman, tomen y beban para el perdón de los pecados. Entonces, se hace evidente, no se puede hablar de manera más clara que en la cena de nuestro Señor, Él realmente quiere entregarnos algo, ¿verdad? Que Él es el mismo anfitrión de la fiesta y Él está presente en una manera que quizá no podemos explicar, que es realmente un misterio, pero a la vez las cosas que no podamos explicar o no podemos entender totalmente muchas veces son los más valiosos, ¿no es cierto? Jesús está presente en su cena para entregarnos su perdón, que como mencionaba el pastor Sergio, para nosotros es un consuelo muy grande, porque donde hay perdón de pecados hay también vida y salvación. Tal cual. ¿Qué podríamos decir sobre los otros beneficios? Hemos hablado del perdón de los pecados, pero quizás hay otros beneficios de los cuales podemos tocar de acuerdo a lo que aprendemos en las Escrituras. ¿Qué dice el pastor Sergio sobre esto? Bueno, solamente para conversar un poco sobre los puntos anteriores, creo que me parece importante que entendamos que este es un asunto de fe en la palabra, y como decía el pastor Diliberto, no, la razón debe estar sujeta, ¿verdad?, a lo que la Escritura nos dice. No necesitamos entender para creer, necesitamos confiar y saber que Jesús nos dice mentira, nos dice la verdad. Y cuando Él nos dice algo tan serio, como ha dicho el pastor James,
en este momento tan preciso, junto antes de su muerte, aún tomando palabras de decir esto es un testamento, no se habla en sentido figurado. Él no está queriendo decir lo que no quiere decir, él está dando lo que la palabra en sí proclama. Entonces, es claramente esto lo que necesitamos nosotros como cristianos abrazar y aferrar a las palabras de Jesús, que es lo más importante en todo esto, aún más importante que los elementos visibles, y dejar que la razón, ¿verdad? Dejar a un lado la razón y creer en las palabras de nuestro Señor. Bueno, con respecto a lo que nos da la Santa Cena, además de perdón, vida y salvación, yo creo que nos trae a algo que tiene que ver quizás con lo que estamos pasando hoy, que muchas veces podemos sentirnos un poco desorientados al no tener la Santa Cena, cómo estamos acostumbrados a hacerla, y tener ese deseo ferviente de ir al altar del Señor. La Santa Cena también es dada para fortalecernos. Okay, nuestra vida en la tierra es como caminar en el desierto. Vamos a poner el ejemplo, el pueblo de Israel caminando en el desierto. Dios le dio maná, le dio la roca. Dios nos da esta comida especial en este tiempo. ¿Para qué? Para resistir las tentaciones del diablo, para que podamos ser afirmados en las promesas de Jesús y crecer en la fe. Entonces, creo que esta comida especial, ¿verdad? Donde podemos comer a nuestro Señor, para comer su cuerpo y su sangre, viene para fortalecernos. Lo que al mismo tiempo es un poco, vamos a decir así, contradictorio, porque en estos momentos en los que sufrimos por esta epidemia, necesitamos ser fortalecidos. Y creo que eso genera un hambre, pero creo que es un hambre sana, creo que es un hambre buena de esperar y pedir a Dios que esto pueda acabar para que podamos volver a ser alimentados. Y en tanto que estamos en este ayuno, si se puede decir, usar estas palabras, nos refugiamos en las palabras, porque las palabras de Jesús son vida, ¿ok? Y ellas también nos dan lo que Él nos proclama. Tal cual. Una última cosa quizás para tocar, Pastor James tiene el griego para mostrarnos, pero en este último beneficio quizás que podríamos decir sobre la Santa Cena como algo anticipado de lo que realmente es la celebración en el cielo del Cordero. ¿Qué podemos decir sobre eso ahora, Pastor Neuendorf? Y de ahí nos lleva usted el griego, por favor. Perdón, ¿puedes repetir la pregunta? Estaba preparando el griego. Sí, es especialmente de este último beneficio de cómo nosotros como cristianos, al participar de la Santa Cena, estamos teniendo un anticipo de lo que es la fiesta y la gran celebración en el cielo. Sí, yo creo que toda la doctrina de la Santa Cena se gira realmente sobre este punto desde el inicio de la Biblia hasta el final, ¿verdad? Comienza la historia de la humanidad con una cena. Tienen un árbol de la vida de lo cual pueden tomar, y de este árbol de la vida pueden vivir eternamente, ¿verdad? Y solo pueden acercar a este árbol si mantienen la pureza de su obediencia a Dios. Tan pronto que han quebrado la ley, esta comunión con Dios, en que pueden comer de este fruto de la vida, se quebranta. Son expulsados, son excomulgados en este momento por consecuencia del pecado. Cuando no pueden comer del árbol de la vida, la consecuencia es que no pueden seguir viviendo, ¿verdad? Van a morir. Toda la historia del Antiguo Testamento da referencia a esta comida de vida que anhela el hombre, que no ha podido comer. Están en un ayuno todo este tiempo. De hecho, la palabra nos habla de la sangre como el nefesh, la vida del animal. Por eso los judíos eran prohibidos tomar de la vida de un animal, de la sangre. Entonces, cuando llegamos a ese momento en que Jesús ofrece su sangre, está ofreciendo su vida
está diciendo, ahora pueden tomar del árbol de la vida de nuevo, porque Jesús desde la cruz es nuestro árbol de la vida. Y este también está al final de la Biblia. Si uno vaya al fin de Apocalipsis, lo que se va a encontrar es el árbol dando su fruto y la gente puede tomar de este árbol de nuevo. Están comulgando de nuevo con Dios. Están en su presencia porque han sido lavados por la sangre de Jesús. Entonces, cuando nosotros tomamos la Santa Cena, estamos no solamente como anticipo en el sentido de una sombra, pero realmente estamos participando en lo que va a ser nuestra realidad celestial. Volvemos al Edén, porque estamos también tomando del árbol de la vida eterna. Los que comulgamos son los que Dios nos ha dado vida eterna por nuestro bautismo en Cristo Jesús. Entonces, en el cielo lo que hay es comunión. Eso es lo que es el cielo, estar comulgando con Dios, vivir para siempre. Y cuando celebramos el servicio divino con los demás cristianos y comulgamos, nosotros también estamos participando en el cielo. El cielo ha bajado a nosotros. Por eso es tan maravilloso. Y el contexto de toda la Biblia apuntando a este momento también nos hace claro de qué es que estamos hablando. Le voy a compartir aquí el griego para que veamos muy de claro. Ese es de Mateo, lo cual aquí acabamos de leer. Se puede también leer de los otros. Entonces, diciendo a sus discípulos, dijo a sus discípulos, aquí dos verbos. Lávate, que es toma, fágate, come. Lo mismo que decimos cuando comulgamos a la gente hoy. Tú, esto es estin, es el cuerpo mío. Esto es el cuerpo mío. Y lo deje claro. Uno de los argumentos de Zwinglio, que realmente un poco ridículo, que hizo en la Reforma, él dijo, bueno, cuando Jesús dijo esto, estaba apuntando a su propio cuerpo, ¿verdad? Como que como no quiso referirse al pan. Pero el griego lo deja sin duda, porque aquí en la mano tiene el pan, el arton, labón o Jesús arton. Lo tiene en su mano y dice, esto, tuto, estin to somo mu. Esto es mi cuerpo. Y luego, tomando la copa, dice lo mismo. Tuto, esta copa, es to aimamu, mi sangre. No hay sombra de variación aquí, como dice el apóstol. Lo deja tan clara qué es lo que quiere decir. ¿Y por qué propósito? Y este es algo que Mateo tiene, que los otros no. Aquí explica qué estamos recibiendo, el perdón de los pecados. Cuando comulgamos recibimos el perdón de los pecados, el beneficio. Y esta palabra aquí es bien interesante, porque no es para el perdón de pecados, tanto para que entras en el perdón de pecados. Estamos hablando en términos de comunión, ¿verdad? No estamos hablando simplemente de que una vez que este fue hecho, entonces el perdón de pecados fue cumplido. Está diciendo, cuando tomas este cuerpo y sangre, entras en mi perdón. Estás unido conmigo en mi perdón. ¿Ustedes tienen algunos comentarios más acerca de lo que hemos leído hasta aquí? Creo que es muy claro y importante. A veces los argumentos me parece que no tienen tanto que ver con la gramática que están escritos, sino más bien son argumentos de la razón. Por ejemplo, esa frase famosa, lo finito no es capaz de lo infinito, ¿no? Uh-huh. Como el pan y el vino no pueden contener a Dios tan grande allí. Me gustaría movernos un poco hacia las diferentes enseñanzas que hay sobre la Santa Cena.
¿Puedo hacer un comentario sobre Seguro. eso rapidito? Seguro. Yo creo que es importantísimo que recordamos, si para nosotros cristianos es difícil esta lectura, que literalmente es su cuerpo y su sangre, ¿tú no crees que sería más difícil para los primeros oyentes judíos? Era 100 veces más difícil, porque para ellos tomar sangre no se hace. Comer una persona no se hace. Cambiar la Pascua no se hace. Todo es contrario a todo lo que creen. Y Dios está diciendo, tú debes comer mi cuerpo y mi sangre. Es con razón que en Juan 6 las multitudes dejan a Jesús cuando dice algo parecido. Y esto no fue dando la Santa Cena, eso fue hablando en términos más metafóricos en aquel momento. Pero aquí lo que da Jesús a los judíos discípulos es tan difícil que si fuera una manera de que no pueden, que podrían evitar de tomarlo literalmente, lo harían. Y la evidencia que tenemos que la iglesia entera, desde los primeros años, ha confesado que es literalmente el cuerpo y sangre, hasta 1500 años después, que comienza esta idea de que no. Ese para mí es una evidencia enormísima. Claro, y solo para apoyar un poco más lo que está diciendo el pastor James, yo creo que todo esto pasa justamente por alejarnos de la palabra, por alejarnos de lo que las Santas Escrituras nos enseñan con respecto al sacramento y comenzar entonces a buscar conocer de Dios en otras cosas filosóficas, en otras cuestiones que no tienen que ver, que no es la revelación especial de Dios, lo que Él nos ha dejado, okay, en los evangelios. Entonces es muy importante, antes que nada, acercarnos a lo que la Santa Escritura nos llama, okay, nos llama a creer, pues. Tal cual, especialmente cuando hay tantas traducciones y a veces las traducciones no son tan fieles al idioma original y como dicen, el traductor es un traidor. Y el pastor James ha sido el traidor hoy por traducir. Pero muchas gracias por traernos esta traducción literal del texto original. Me gustaría entonces que hablemos un poco acerca de las diferentes maneras en cómo la Santa Cena es entendido. Y para todos nuestros oyentes, quiero que quede bien claro que no estamos hablando aquí de personas, sino más bien de la doctrina, ¿verdad? Como cristianos somos llamados a poder juzgar la doctrina, a poder decir qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, y fallamos al no hacerlo, porque las cosas son blancas o son negras, no hay medias grises. Así que vamos a hablar un poco de la doctrina católica romana sobre este sacramento tan importante. Le voy a pedir al pastor Anthony que nos guíe en este tema. Sí, como no, con mucho gusto. Bueno, en realidad, yo diría que en cuanto a la Iglesia universal, la Iglesia católica a lo largo del mundo, pues contando a todas las distintas tradiciones y ramas, los luteranos somos más parecidos a la Iglesia Católica Romana, en el sentido de que ellos realmente creen que Jesús está presente en la Santa Cena. Ahora, ellos, por cuestiones filosóficas, tratan de explicar, utilizando términos filosóficos, cómo es posible que Cristo está presente en la Santa Cena, pero por lo menos ellos no han tratado de cambiar las palabras de Jesús en la institución.
Ellos afirman la presencia real, igual como nosotros hacemos, pero hay una diferencia enorme en la manera que entendemos qué está pasando en la Santa Cena. Ellos afirman que cada vez que se ofrece una misa, que el sacerdote está una vez más ofreciendo el sacrificio de Cristo. Solo ven como una obra del hombre. Lo convierten en una cosa que el ser humano puede hacer para aplacar la ira de Dios o ganar su favor. En cambio, nosotros lo vemos como una obra de Dios, ¿no? Como decía antes, que en la Santa Cena Cristo mismo es el anfitrión y Él quiere entregarnos los beneficios de su cruz y lo hace a través del pan y vino y nunca vas a escuchar a un luterano hablando del sacrificio de la misa, porque Cristo ya hizo el sacrificio completo, igual como vamos a escuchar mañana a Jesús en una de sus palabras desde la cruz cuando dice consumado es. Ese sacrificio se hizo una vez y para siempre y no se puede volver a hacer. Sí, y esa es la palabra clásica, es transubstanciación, ¿no? Para hablar de cómo el cuerpo deja de ser pan y ya es cuerpo de Cristo. Ciertamente las escrituras, como hemos escuchado antes, para que no entiendan las personas que es una discusión entre luteranos y católicos y lo que sea, es más bien una posición de acuerdo a las escrituras, que Jesús mismo afirma que es su cuerpo, al mismo tiempo es pan y es vino, como San Pablo mismo dice, esta copa que damos es también la sangre de Cristo. Este pan que partimos es también el cuerpo de Cristo. Entonces están las dos realidades presentes. Muy bien, Pastor Sergio, ¿puede hablarnos un poco sobre la Iglesia Luterana y la doctrina luterana en este asunto? Sí, bueno, algunas diferencias quizás también que queremos hacer en comparación con la Iglesia Católica tiene que ver con que los luteranos creen en la presencia real, no usamos filosofía, ¿verdad?, para explicar, no sabemos cómo esto, pero creemos en las palabras de nuestro Señor, o sea, creemos que Él está verdaderamente presente y que recibimos su cuerpo y su sangre con y debajo, ¿verdad?, el pan y el vino, pero también creo que algo muy particular de la Iglesia luterana es que en relación con la Iglesia Católica es que entendemos que el sacramento exige fe. Y eso es diferente en la Iglesia Católica. Muchas veces se enseña que el sacramento, ¿verdad?, ofrece lo que da, no importa si se puede, vamos a decir, si se cree o no se cree. Por el simple hecho de estar allí, de recibirlo ya, entonces, ¿verdad? Usando términos que les gusta el pastor a mi hermano, como ex opere operato, ¿verdad? Términos que quizás solo él entiende, no todos entendemos, pero bueno, la idea es que por el hecho de participar solamente, ¿ok?, recibimos lo que allí es dado. Pero en nuestra iglesia enseñamos, como nos enseña la Santa Escritura, que las palabras por ustedes dadas, por ustedes derramadas, exigen fe, exigen confianza, ¿ok?, exigen a aquellos que saben, ¿verdad?, y vienen arrepentidos, vienen afligidos por causa de su pecado y vienen a encontrar lo que el sacramento da. Entonces, pensamos que el sacramento es lo que la Escritura nos dice, ¿verdad?, el cuerpo y la sangre de Cristo con el pan y el vino que nos son dados para el perdón de nuestros pecados, para la vida y para la salvación. Entonces, comemos espiritualmente al escuchar las palabras
como también más adelante quizá vamos a hablar sobre los reformados, pero también comemos corporalmente el cuerpo y la sangre de Cristo para el fortalecimiento de nuestra fe. Tal cual, muchas gracias. Por último, me gustaría si Pastor James puede guiarnos en estos dos últimos puntos de vista, que son quizás estos 4 puntos de vista son los más generales, Sí. sobre la iglesia reformada y la iglesia que sigue los pensamientos de Zwinglio. Sí, tal cual. Quizás antes de comenzar me gustaría agregar algo más sobre los católicos, porque hemos dicho que sí, los católicos siguen las palabras de Jesús en cuanto esto es mi cuerpo y este es mi sangre, pero hay otra manera en que nosotros los luteranos al menos acusamos a los católicos de abusar de la Santa Cena, y no son las palabras esto es mi cuerpo o mi sangre, son fágate, lávate, toma y come. En la Iglesia Católica, especialmente en la Edad Media, comenzaron a utilizar la Santa Cena de maneras en que no fuera dado. Por ejemplo, consagrar el pan y el vino para que en el entendimiento católico se convierte en carne y sangre de Jesús, y no comerlo, no darlo a la gente. Sin embargo, poner en una reliquia, tenerlo debajo del altar, para que la presencia de Jesús se quede ahí, no en la manera que Él lo había dado, sino en una manera inventada. Y yo creo que una de las cosas que he escuchado mucho aquí en Puerto Rico, de la gente que están sorprendido a ver nuestra iglesia, es que los laicos reciben de las dos especies de la Santa Cena. Eso es porque en la Iglesia Católica comenzaron a negar la Santa Cena al pueblo y tomarlo por sí mismos solo los sacerdotes, o dar solamente el pan y no el vino, ¿verdad? Dar el cuerpo y negarle la sangre. Nosotros clavábamos a nosotros a las palabras de Jesús. Todo, desde inicio al final, es dado por un propósito, y es ese propósito que vamos a distribuirlo hoy en día, y creemos que hace lo que hace. Y esta línea también nos marca la diferencia con los reformados. Jesús nos enseñó que debemos tener fe como niño, y creo que para mí marca la diferencia luterana en todas nuestras doctrinas, ¿verdad? La fe de niño cree lo que dice su padre. Cuando su padre le dice algo, lo cree tal como lo dice, no intenta buscar con el racionalismo explicarlo. Los reformados, por comenzar con Juan Calvino, eran producto del gran alumbramiento. Entonces, fiel que sea Juan Calvino y estudiante de la Biblia, no le gustó tanto los milagros. Le costó mucho los milagros, especialmente la idea como la Santa Cena, de un milagro continua que sigue pasando en la iglesia hoy. Entonces, utilizando la razón, Juan Calvino buscaba una manera de explicar cómo puede Cristo estar presente sin estar presente. Para Juan Calvino había dos problemas principales. Primero era que si confesamos que Jesús está sentado a la diestra del Padre, entonces ¿cómo está en la Santa Cena? Es que deja de su asiento para aparecer en la Santa Cena. Ese le costaba a la lógica a Juan Calvino. Y segundo, su famoso dicho, finitum non capax infinite, el infinito no es capaz del finito. Que Dios, que es infinito, no se puede limitarse a algo físico como el cuerpo y sangre de Jesús, limitarse a pan y vino. Obviamente tenemos dos problemas con estos argumentos. Primero es que quedamos con las palabras claras de Jesús. Pero segundo es que Jesús actúa de esta manera en otras instancias que también creemos.
después de la resurrección, Jesús demuestra que él ya no, en su cuerpo glorificado, no tiene que obedecer todas las leyes de la física como tú y yo, ¿verdad? Puede pasar por una puerta en el aposento alto sin tener que abrirlo. Aparece a los discípulos en varios lugares en poco tiempo. Él transciende la realidad. Y no quiere decir que este cuerpo glorificado es solo espiritual. De hecho, Jesús demuestra que todavía está encarnado con evidencias muy, muy claras, comiendo y bebiendo, dejando que le toca en las manos y el costado a Tomás. Jesús quería dejar claro que aunque él ahora en su cuerpo glorificado puede estar presente con la iglesia en todos lugares, eso no deja de ser, él no deja de ser encarnado. Si negamos la encarnación de Jesús continua y tenemos solo un Jesús espiritual, ahí entramos en uno de los herejes más preocupantes de negar la encarnación de Jesús y dividir el persona de Cristo. Entonces, este es realmente preocupante. La segunda frase que dijo Zwinglio, que el infinito no es capaz, el finito no es capaz del infinito, obviamente tiene muchos problemas con la encarnación misma. Dios se hizo hombre. El cuerpo humano es finito, bastante finito. Y este creo que revela uno de los problemas mayores calvinistas, que su cristología tiene al cuerpo de Cristo, como explicó uno de mis profesores, como algo en el dedo de Dios, como un marioneta, que no es que realmente Dios entero está habitando ahí en el cuerpo de Cristo, sino que Cristo es una herramienta que utiliza para interactuar con el mundo. Y los padres de la iglesia temprana primitiva lo negaron esta interpretación por completo cuando habían las controversias de la cristología. Pues los reformados hacían el intento, utilizando la lógica de cuadrar el círculo, digamos, explicar las palabras de Jesús. Pero los zwinglianos simplemente decían, no puede ser. Zwinglio dijo, Cristo no está presente en los elementos, ni literal ni espiritualmente. Eso es diferente que Calvino, que creo que el cristiano espiritualmente asciende a los cielos cuando comulga. Jesús no baja, pero nosotros ascendemos. Pero Zwinglio simplemente dice, no, ni estás tomando nada especial, es simplemente un acto, como si fuera un drama, una conmemoración, como celebrar aniversario de bodas o reactuar la historia de la pasión en el segundo grado en su escuela, ¿verdad? Esa es la vista más bajo de la Santa Cena, lo cual tienen los bautistas, menonitas y otras. Las diferencias son sutiles, pero tienen consecuencias grandísimas. Obviamente sabemos que Jesús no hace las cosas sin sentido. Y Jesús, cuando instituyó la Santa Cena, lo dio para nuestro beneficio, para el perdón de pecados. Un drama no nos da perdón de pecados. Y además, dice en Corintios que tomar la Santa Cena de forma indigna trae juicio. Este deja muy claro que lo que estamos tomando, y también lo dice allá en Corintios, lo que estamos tomando es Dios mismo. Y no podemos tocar a Dios si no lo tomamos de forma digna, confesando los pecados y con fe, como dijo el pastor Sergio, con fe en el sacrificio de Jesús. Tal cual, muchísimas gracias los pastores por esta explicación. Nuestra segunda parte tiene que ver con, tenemos todo esto que Dios nos ha revelado en las Escrituras y que nuestra respuesta como cristianos es confesar y creer lo que Dios nos dice tal y como Él lo dice. Ciertamente no es tratar de explicarlo desde nuestra razón, sino más bien creer como Él mismo
lo pronunció y cómo Él mismo dice su palabra para nosotros. Ahora, una pregunta aquí es, ¿puede entonces un cristiano vivir sin los medios de gracia, especialmente si hablamos de la Santa Cena, el bautismo, si hablamos de la absolución? ¿Qué puede decirnos, Pastor Anthony, sobre esto? Bueno, negar los medios de gracia es negar la vida. Es decirle a Dios, no gracias. No estoy interesado en recibir los dones que me estás ofreciendo. Como dice la palabra misma, el título que usamos para esta cosa, medios de gracia, gracias son los regalos que Dios nos da sin que lo merezcamos, ¿verdad? Son cosas que Él nos ofrece gratuitamente, que Él ganó por nosotros en la cruz. Pero una quizá aclaración, teniendo en cuenta especialmente la situación en la que nos encontramos, es que también consideramos la predicación de la palabra como un medio de gracia, ¿verdad? A través de la prédica del Evangelio, el cristiano también puede recibir el amor inmerecido de Dios. Podemos recibir el perdón de pecados cuando leemos las escrituras, cuando escuchamos a nuestro pastor. El hecho de que no podamos comulgar ahora por la pandemia no significa que estamos diciendo no gracias a Dios por los dones que Él nos quiere dar. Me dejo entender. Tal cual, tal cual. Muchas gracias por esa explicación, Pastor James. Quizás un ejemplo que aplica ahora más que nada. Ahora por la pandemia, nosotros podemos llamar a la abuela por medio de Zoom, podemos verla, podemos decir a ella que le amamos y escucharle a ella que ella nos ama, ¿verdad? Pero no podemos abrazarla. Ahora, el amor se comunica por medio de Zoom o Skype o FaceTime. Claro, se recibe el amor. ¿Es lo mismo que darle un abrazo? No lo es. Hay múltiples maneras de que recibimos la gracia en los medios de gracia. No son todos lo mismo, aunque todos comunican el amor de Dios y recibimos la fe. Entonces, aunque hoy no puedo recibir el abrazo de mi abuela, anhelo el día en que puedo volver a abrazar a mi abuela. Aunque hoy no puedo recibir la Santa Cena, porque no puede estar con lo demás de la congregación, anhelo que volvemos a poder tomar la Santa Cena. Se emocionó Dora, la perrita de Pastor James. Entonces, Pastor Sergio, ¿qué podría decirnos sobre la eficacia del sacramento, siendo que muchas veces es juzgado por nosotros como pecadores el hecho de decir, bueno, no, pero ¿quién es el pastor para entregar esto, para decir esto, y esto es real? ¿O cómo yo puedo estar seguro de que realmente es algo que tiene un efecto en nosotros? Sí, creo que a mí me gustan mucho las palabras del apóstol Pedro en su primera carta, donde nos habla de los pastores como administradores de la multiforme gracia de Dios. Es decir, que la gracia de Dios viene a nosotros de diferentes maneras. Es como si Dios quisiera invadir nuestros sentidos, ¿verdad? La vista, el tacto, el paladar, el oído, de una manera que no haya
algo en nosotros donde no podamos ver, recibir, sentir, apreciar el perdón que Él ha ganado en Cristo Jesús. Y esa insistencia de Dios, ¿verdad? De mostrarnos su amor de todas estas dimensiones, con todos estos medios, ¿verdad? También nos muestra que al final del día, el pastor, vamos a decir así, es un medio más. Es decir, el pastor no es el que da la garantía del sacramento, es aquel que lo ha instituido. Es Jesús, como dijimos al principio, quien instituyó este sacramento. Es Él quien ha instituido, en el caso de la Santa Cena, es Él quien ha instituido todos los sacramentos, es Él también quien sostiene estas cosas y quien nos comunica lo que ellos nos dan, porque es su palabra. Entonces no se trata, en primer lugar, si el pastor es un hombre piadoso o no, se trata de aquel que lo ha instituido, y un ejemplo clásico que siempre usamos es el de la moneda, ¿no? El billete. De $1, $10, no importa el hombre que la tenga, ¿verdad? No es el hombre el que hace que el billete tenga valor, sino es el gobierno que lo respalda detrás, ¿verdad? Quien da garantía de que ese billete tiene un valor que puede ser intercambiado. Entonces lo mismo pasa con los sacramentos. Ahora, no se trata tampoco, por otro lado, de que cualquiera que diga las palabras de institución ya vamos a tener la Santa Cena. No, es que Jesús no solamente dio su palabra y sus promesas, pero también Él aún nos dijo cómo se va a administrar. Entonces, la seguridad que tenemos cuando un pastor nos administra el sacramento de recibir el cuerpo y la sangre de Cristo, no es en sí la persona del pastor, pero que el oficio en el que está el pastor, es decir, él está actuando no en su propio nombre, sino en el nombre de Jesús, en un oficio que Jesús ha instituido, que es el oficio de Cristo, para darnos los dones que el mismo Jesús ha ganado en su cruz y que Él quiere distribuirnos hasta el día de hoy. Entonces, la eficacia siempre, vamos a decir, nos lleva a Jesús y sus palabras. Tal cual. Y entramos entonces en nuestra última parte del tema, que tiene que ver con cómo es administrado. Hemos dicho que Dios llama a los pastores para administrar la palabra, los sacramentos. Especialmente queremos decir que la Santa Cena no es verdadera por el pastor que lo hace en realidad, sino porque es administrada conforme a la institución de Cristo, ¿no? Y él mismo otorga esto a aquellos a quien Él llama para entregar su palabra. Por eso las palabras durante la liturgia son las mismas palabras de Cristo, no hay nada cambiado, porque no es algo que yo puedo improvisar cada domingo y decir palabras nuevas, sino son las palabras mismas de Jesús. Por último, me gustaría que hablemos de este tema aquí. Dice Lutero en sus obras sobre el perdón de los pecados, hay que distinguir cómo es logrado y conseguido, cómo es distribuido y dado a nosotros. Dice, Cristo ha conseguido esto una vez para todos en la cruz. Esta es verdad, como lo vamos a celebrar el viernes, pero no lo ha distribuido ni lo ha dado en la cruz. No lo ha logrado en la cena o en el sacramento. Dios lo ha distribuido y dado por medio de la palabra y también por el evangelio donde es predicado. Ahora, si buscamos el perdón de los pecados, no voy corriendo a la cruz porque no lo encontraré allí entregado. Si lo voy a hallar en el sacramento o en el evangelio de la palabra, los cuales distribuyen, presentan, ofrecen y dan el perdón que fue logrado en la cruz. Creo que habíamos hablado un poco hace algunos videos pasados de dónde encontrar realmente a Jesús, ¿verdad? No era viajando hasta el Medio Oriente y buscando dónde Él estuvo, pero realmente en su palabra. ¿Qué podría decirnos de esto, Pastor James? Sí, gracias por esta lectura tan importante también. Jesús promete estar en su palabra. Y si lo buscamos en otro lugar, no lo vamos a encontrar, ¿verdad?
nos ha dado múltiples maneras de recibir la gracia ganado en la cruz. Primero por oír la palabra. Y por eso doy gracias, porque hemos hablado de iglesias que tienen confundida la doctrina de la Santa Cena. Pero creo que en la mayoría de los casos, los que tienen confundida la doctrina de la Santa Cena, al menos están oyendo la palabra de Dios sobre lo que Jesús hizo en la cruz, los que llamamos cristianos, no las sectas. Y por medio de la palabra, ellos también están recibiendo su perdón. Están perdiendo algo mejor, algo aún mayor, que es comulgar con Él de la forma que Él lo ha dado. Pero encontramos consuelo en que Él está donde promete estar y actúa como Él promete actuar. Cuando reconocemos que en la Santa Cena estamos tomando la misma sangre derramada por nosotros en la cruz, también nos transporte en cierta manera a la cruz. En vez del entendimiento católico en que estamos haciendo cada vez que lo hacemos, repetimos el sacrificio de Cristo. Nosotros que creemos que ese sacrificio fue una vez para siempre, podemos ver cuán trascendente es que al tomar su cuerpo, nosotros también estamos ahí en la crucificación. Nosotros también presenciamos a ese gran sacrificio. Tocamos a Jesús en la cruz. Y ese es maravilloso, porque Jesús no dejó que este momento tan importante sea solo para la gente que nació en el mismo época que Él, sino que lo da a toda la iglesia. Es un regalo sin par. Si solo yo estuviera durante el tiempo del ministerio presencial de Jesús en Israel, pero lo tenemos en la Santa Cena. Tal cual, muy importante es que no hay una diferencia en esto y es seguro y eficaz por nosotros como cristianos. Esas son las últimas reflexiones para despedirnos ya. Es ¿cuál es la práctica de acuerdo a las escrituras sobre cómo o con cuánta frecuencia debería ser administrado el sacramento y con cuánta frecuencia deberían los cristianos participar de la cena del Señor? Pastor Sergio. ¿Cómo? ¿Puede repetir? ¿Cuál es la práctica bíblica sobre la frecuencia de cómo debe ser administrada la Santa Cena? Y por otro lado, ¿con cuánta frecuencia deberían los miembros del cuerpo de Cristo participar de su sangre, de su cuerpo? Bueno, la Santa Cena, ¿no? Como el Nuevo Testamento en la sangre de Jesús, a diferencia, por ejemplo, de la Pascua judía, no estamos llamados a celebrarlas una vez al año. Podemos leer en Hechos que a diario se reunían y partían el pan. Esto es un claro indicio del sacramento del altar. No creo que hay una ley con respecto a cuán frecuente debe ser, pero yo creo que lo más que podamos, ¿verdad? Es lo mejor. No nos va a hacer daño más perdón. Si reconocemos nuestro pecado, nuestra maldad, vamos a querer tenerla a diario. Entonces, cada vez que tenemos un servicio divino, deberíamos tener el sacramento del altar y todos deberíamos correr allí. Lutero habla en su Catecismo Mayor de razones por las cuales exhortar a la gente a ir a la Santa Comunión, ¿verdad? Nuestro propio pecado que sentimos a diario. Si no sientes tu pecado, entonces, bueno, eso significa que estás peor. Es decir, que eres como un leproso donde ya el pecado te ha penetrado tanto que ya no sientes el pecado en ti. Bueno, deberías correr al sacramento del altar, y también porque vivimos en un mundo pecador y a diario ofendemos a otras personas y otros nos ofenden. Entonces, cada vez que sea posible, cada vez que hay un servicio en la iglesia, debemos ofrecer el sacramento y también queremos correr a recibir los dones de Dios. Creo que una palabra importante, ¿verdad? Hemos hablado de muchas palabras, como por ejemplo, esto es mi cuerpo, yo creo que, o derramado por ustedes, creo que una de las frases importantes es por ustedes.
¿ok? Para el perdón de sus pecados. La Santa Cena no es del pastor, no es algo privado, no son palabras mágicas para ser administradas por internet o distribuidas, que las repetimos y ya. La Santa Cena es el pacto en la sangre de Jesús y es dada a la iglesia de Cristo. Por eso es triste cuando en algunas iglesias, algunos pastores no enseñan entonces conforme a lo que las escrituras nos dicen, porque están robando a la iglesia de lo que Jesús le ha dado. ¿Ok? Entonces eso es, wow, eso es muy complicado, es algo que estamos haciendo que es totalmente lo contrario a lo que Jesús quiere para nosotros. Porque este es un tesoro, ¿verdad?, que Dios tiene para su iglesia. Entonces, es algo que pertenece a la comunidad entera, no a hacer misas privadas o otras cosas, sino a todos los cristianos, para comer, para beber, para recibir el perdón que Dios nos da. Perdón, mi micrófono. Hacía esta pregunta porque hace unos años atrás iba con un amigo a un culto y ya habíamos estado en el culto en la mañana y en la tarde había otra vez el culto, pero él no quiso participar de la Santa Cena por segunda vez porque le parecía como abusar de la Santa Cena, ¿no? Y es muy importante saber que no es una cuestión de abuso, sino más bien una cuestión de necesidad nuestra, ¿no? De cómo nosotros nos reconocemos ante Dios como pecadores que necesitamos el perdón. Y si es 3 veces que es ofrecido, pues gracias a Dios por esto. Una cosita Sí. más que puedo decir con respecto a esto también es que el mandato de Jesús son sus palabras, es su invitación a la mesa. Si la Santa Cena está ofrecida y Jesús nos dice, ven, toma y come, esto es mi cuerpo, ven, toma y bebe, ¿cómo respondemos nosotros a eso? Nos va a decir cuál es nuestra fe y nuestra confianza en Dios. Si rechazamos, vamos a decir, el sacramento del altar, ¿qué estamos rechazando? A Cristo también. Entonces, no es solamente una cuestión de cómo yo me sienta o no, pero también es nuestra ración en fe a las palabras que Jesús nos da y su mandato, que es un mandato en una promesa, ¿verdad? Ven y acércate, porque de esta manera quiero perdonarte, quiero alimentarte, quiero llenarte, quiero fortalecerte en medio de tu debilidad. Bien, muchísimas gracias por esa aclaración. Ahora quizás la pregunta es decir, entonces yo tengo la necesidad porque soy pecador, pero ¿qué yo necesito hacer como persona para recibir el sacramento? Y eso nos lleva a la pregunta para el pastor Anthony, de ¿a quién se debe administrar la Santa Cena? ¿Qué se necesita para recibir este sacramento tan importante? Sí, bueno, Jesús no vino para los sanos, sino para los enfermos, ¿no es cierto? El, el sacramento del altar nos fue dado para el perdón de pecados y nosotros pecamos diariamente en palabra, pensamiento y obra, y por lo tanto la Santa Cena es para nosotros. Entonces, si en alguna oportunidad yo me siento demasiado pecador para acercarme a la mesa de Jesús, pues no tiene ningún sentido, porque es justamente para que el perdón de pecados sea entregado al pecador que fue instituido la cena del Señor. ¿Qué puedes decirnos sobre las personas participando de la Santa Cena, especialmente cuando en algunas religiones se puede decir, no importa si tú llegas el primer día, si eres visita o no, no importa si estudiaste el catecismo o no,
no importa si había una confirmación o confesión de fe pública, está totalmente abierto, mientras que para otras iglesias es algo más cerrado o delicado. incluyendo nosotros. Correcto. Pastor Me- Anthony. Oh, me preguntas a mí. Me tocó bailar con la chica fea. No, solo le digo porque el tema de la práctica de la comunión cerrada, que es lo que se llama esta enseñanza, algunos lo ven como, bueno, algo controversial, pero no, no lo es. Se trata del amor, ¿no es cierto? Porque Jesús en su palabra nos dice, como mencionaba Pastor James antes, que al comulgar estamos recibiendo el mismo cuerpo y sangre de Cristo y si no reconocemos que es verdaderamente el cuerpo y sangre, lo podemos tomar para nuestro propio juicio. Una razón por la cual practicamos la comunión cerrada es por cuestión de amor, porque queremos proteger a los que nos visitan por primera vez, ¿no? en la iglesia, de tomar la Santa Cena a su propio juicio. Eso es una cosa. Otra cosa es que es algo íntimo, ¿verdad? La Santa Cena. Y en realidad en nuestras congregaciones no son muchas personas que llegan y se presentan a la mesa esperando la cena, porque por lo general son respetuosos. Es lo mismo que si tú llegas a la casa de alguien que no conoce muy bien, vas a respetar las reglas de la casa. Y bueno, se puede decir mucho más, pero estoy distraído por los gritos de mi nene. So voy a dejar que otro pastor diga más. Quizás podría agregar también, vale reconocer que la práctica... Pastor, una cosa Sí. para que agregue en ese comentario que está por darnos. Es esta palabra de indignidad, ¿verdad? Como dice San Pablo, que no sea comido indignamente, porque para muchas personas tiene que ver con cómo yo me siento ese día, ¿verdad? Si yo siento que en la semana yo fui el peor de los pecadores más que ningún otro día, entonces yo soy alguien indigno. O si yo llegué algunos minutos tardes al culto, entonces también yo soy indigno de participar. Tal cual. La práctica de la Santa Cena bíblicamente exige examinación, que uno se examina a sí mismo, a ser digno o no ser digno. La examinación, la autoexaminación, requiere instrucción. ¿Cómo voy a examinarme si yo no conozco lo que es la ley de Dios? ¿Cómo puedo examinar si yo tengo la actitud correcta para acercar al altar si no conozco lo que están ofreciendo en el altar? ¿Cómo puedo examinarme si yo ni siquiera conozco quién es este Dios trino con el misterio de ser tres divinas personas en un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo? ¿Cómo puedo participar si no conozco el Padre Nuestro? Que oremos como la oración de la mesa para recibir la Santa Cena. O sea, la práctica de la iglesia primitiva era más extrema que la nuestra en cuanto a esto. Para ser bautizado, es algo que uno era un bebé de padres creyentes. El proceso era 3 años de instrucción. 3 años. Y no estamos hablando de un curso cada 3 meses. Ellos estaban cada otra noche a los pies del pastor de aquella iglesia local que los enseñaba de la ley de Dios.
Y para los que estaban siendo instruidos, y hablo de los primeros 5 o 6 siglos antes de que la iglesia llegó a ser tan grande, al momento del servicio en que iban a administrar la Santa Cena, tenían algo de la liturgia que hoy en día no tenemos, que se llamaba, una canción que se llamaba Las Puertas. Cantaban y los que no eran bautizados y instruidos en la fe tenían que salir para que la Santa Cena sea en un salón apartado para los que eran bautizados, los que sabían examinarse a sí mismos y recibir la Santa Cena dignamente. Como parte de la historia, cuando el cristianismo llegó a ser casi universal en Europa, en la iglesia, llegaron a un punto en que ya no había los no bautizados para salir, entonces se dejó esta parte de la liturgia, pero la comunión siempre ha sido cerrada. ¿Cuándo fue que abrió la comunión para los no creyentes o los que no conocían tanto de la palabra? Cuando introdujeron esa doctrina que lo que reciben la Santa Cena no es nada. Entonces no hace daño a nadie si lo que recibes no es Cristo. Para los reformados, si no estás recibiendo realmente a Jesús, salvo que tienes fe, entonces quede mal si recibes el pan y el vino. Para los indios, obviamente, no significa nada, aun si tienes fe. Pero para nosotros, los católicos, los ortodoxos, los luteranos, que confesamos que Jesús realmente está presente ahí, hay que tomarlo de forma digna y esto requiere la instrucción. Entonces requeremos que para tomar la Santa Cena en nuestras iglesias, uno sea instruido en el catecismo. Muy bien. Tal cual. Y bueno, vamos a finalizar con nuestra última pregunta sobre, ¿es solamente entonces por estos medios de gracia? Hemos hablado solo de la Santa Cena, pero hemos mencionado cómo Dios nos entrega su gracia. Solamente así es como Dios se relaciona con nosotros. Que mucha gente hoy en día piensa, bueno, Dios me hablaba en sueños, o yo recibí esta iluminación, o yo vi que el árbol se movió de esta forma y era un mensaje que yo estaba recibiendo. Entonces, si puede hablarnos, Pastor James, por último, sobre este punto. Primeramente, ¿qué es un medio de gracia en una definición cortita? Y segundo, ¿cómo es que Dios solamente se relaciona a través de esto con nosotros? Sí, los medios de gracia son donde Dios ha prometido estar administrando su gracia a través de su palabra, en su palabra donde ha prometido. Y realmente son 3 o se puede decir 4, dependiendo la forma de que lo digas. La palabra predicada, en que escuchamos las promesas del perdón. El bautismo, en que el Señor promete que por medio de la palabra y el agua nacemos de nuevo y recibimos su perdón. En la Santa Cena, en que recibimos su perdón, su sangre y su cuerpo a través del pan y el vino. Y el cuarto, que realmente en cierto sentido repite la primera, es la confesión y la absolución, en que se declara la gracia por la palabra misma. Entonces, si esos son los medios de gracia en que Dios promete estar, uno puede preguntar, ¿Dios puede estar donde no promete estar? La respuesta tiene que ser sí. Dios puede hablar por sueño. Eso es imposible negar, porque en la palabra tenemos ejemplos de personas que escucharán la palabra del Señor por un sueño, José siendo uno. Pero Dios promete hablar a nosotros por sueño. Claro que no. Entonces, ¿dónde debemos buscar a Dios? Yo siempre doy este ejemplo a los miembros aquí. Si yo quiero encontrar a alguien, yo sé que puedo ir a su casa y van a estar ahí. Pero capaz que en el supermercado los veo.
Si estoy buscando a esta persona, ¿dónde debo ir? Pues, donde ha prometido estar, a su casa, a su oficina. No buscamos a Dios donde no promete estar, aunque a veces puede ser que Él esté presente. Sin embargo, si yo tuviera un sueño y me parece que Dios me está hablando por el sueño, tengo algo más seguro y siempre debo analizar lo incierto por lo cierto. Si no estoy seguro, pues tengo su palabra, sus promesas ahí y puedo buscar lo que he percibido por medio de la palabra. Y esa es una práctica importantísima, porque hay otros que también pueden hablar por sueños. Para añadir algo más, si es posible, yo creo que el contexto del Antiguo Testamento nos ayuda mucho con respecto a estas cosas, ¿no? Especialmente porque hay unas distinciones que nosotros en el día de hoy no tenemos sobre, por ejemplo, lo puro y lo impuro, lo sagrado y lo que no es sagrado, y especialmente por qué Dios usó lugares especiales para hacerse presente a su gente, ¿verdad? ¿Por qué, por ejemplo, lo sacó de Egipto y no fue su Dios en Egipto? Entonces, por nuestra cultura al día de hoy, nosotros pensamos, bueno, Dios está en todas partes, ¿ok? Y sí, es verdad, Dios está en todas partes, es Dios, pero Dios no está en todas partes para bendecirnos, Dios no está en todas partes para ser nuestro Dios, usando el lenguaje de Éxodo. Entonces, aun cuando uno pueda tener un sueño que pueda ser como Dios, no vamos a recibir perdón, no tenemos promesa de recibir perdón de pecados a través del sueño, a través de una oración, pero allí en la Santa Cena, Él ha prometido claramente estar de una manera especial, ser accesible a nosotros. Una cosa es que nosotros queramos buscar a Dios, otra cosa es que podamos, como dice el pastor James, encontrarlo. Y donde Él está accesible a nosotros, es allí en estos sacramentos, para ser nuestro Dios, para darnos lo que solamente Él nos puede dar y que ha ganado en su cruz. Entonces es muy importante tener esto en cuenta en nuestra vida como cristianos, ¿no? Tal cual. Pues muchísimas gracias por tener esta discusión tan saludable y tan necesaria, justa y necesaria en este día donde no podemos tener el servicio de forma pública y todos juntos alrededor de la mesa, pero donde podemos estudiar más lo que es este sacramento. Quiero pedir a cada uno unas palabras para despedir de nuestros oyentes que están aquí. Comenzamos con el pastor James. Sí, bueno, lamentamos mucho que no podemos estar juntos para Jueves Santo. Yo creo que entre los días que más duele este toque de queda son hoy, Jueves Santo, y domingo, domingo de resurrección, porque es cuando más se siente la intimidad de estar unidos como iglesia en su cena y también en su resurrección. Sin embargo, me gustaría en este momento invitar a los que están mirando este video, escuchándonos. Mañana vamos a hacer algo muy especial. Hemos estado preparando cómo podemos celebrar el Viernes Santo de forma online. Entonces, lo que vamos a estar transmitiendo es que comenzando a las 9 de la mañana, cada hora, vamos a seguir el tiempo, marcar el tiempo en que Jesús colgaba en la cruz, con reflexiones sobre las 7 palabras de Jesús en las 6 horas en que Él estaba colgado ahí. Entonces, lo que espero que puedan hacer mañana es estar pendiente. Cada hora, desde las 9 hasta las 3, vamos a estar transmitiendo. Y sería bueno tomar un momento y reflexionar sobre esta crucificación con nosotros, como si fueras tú al pie de la cruz. Bien, muchísimas gracias por todo ese trabajo, Pastor Anthony. Quería aprovechar para decir dos cositas. Una, quiero darle las gracias al Pastor Sergio por habernos acompañado. Fue bonito compartir este tiempo contigo a través de Zoom.
Y la segunda cosa, quiero aprovechar para invitar a todos que me acompañen el día sábado, sábado santo, a mí y a mi familia por una devoción de familia especial a las 7 de la noche, hora de Puerto Rico, para hacer la vigilia pascual. Y vamos a estar elaborando nuestras propias velas pascuales, ya que no estamos en la iglesia. No vamos a dejar que COVID-19 dañe nuestra celebración. So, invito a todos a también acompañarme y a mi familia a las 3 de la tarde el sábado para aprender cómo hacer esta vela pascual, y después a las 7 para hacer la devoción, la vigilia con nosotros. Gracias. Chévere. Muchas gracias. Que podamos tener todavía manualidades por el Pastor Anthony. Recomendadas 100%. No hay gente con mayor creatividad entre nosotros. No pierda esta oportunidad. Pastor Sergio, ¿algo que quiere decir para su congregación, tanto como para las nuestras aquí? No, antes que nada, gracias a Pastor James, Pastor Anthony y también el Pastor Gustavo por esta increíble oportunidad, este honor de ser el primer invitado en este podcast. Ha sido un gusto para mí. Yo espero que para todos ustedes que están escuchando también haya sido muy placentero y que lo hayan disfrutado tanto como nosotros, y que más allá de cada una de las palabras que hemos dicho también puedan encontrar consuelo en medio de estas dificultades por las que pasan al saber las promesas de nuestro Señor. Y como andamos en onda de hacer un poco de publicidad, también le quiero invitar a seguir nuestra página web, la página página de Facebook, no web, de la iglesia, que va a aparecer aquí en sus pantallas, y allí también tenemos devociones y muchas actividades para hacer. Entonces, muchas gracias a todos, y bueno, espero que en algún momento también tenga la oportunidad de acompañarles nuevamente. Muy bien, quizás Pastor James, mándale un saludo a la gente que está en Osama, que algunos me parece que te conocen porque tú estuviste ahí varios días. Sí, nosotros hemos notado que muchas de las vistas que tenemos vienen de Santo Domingo. Entonces, de verdad debo siempre estar saludando a mi gente allá. Ahí hice mi vicariato, mi pasantía de ser pastor. Entonces, saludo a todos allá en Osama, en las Américas, de verdad en toda la República Dominicana. Los extraño, aunque ya soy boricua, pues. Ponceño, no boricua, ponceño. Sí, aún más, aún mejor. Pues muchísimas gracias a todos los que estuvieron siguiéndonos hoy en nuestro podcast Noticias y Buenas Noticias. El Señor les bendiga y les guarde durante esta Semana Santa, y que puedan tener una celebración bendita este domingo cuando recordamos la resurrección de nuestro Señor. El Señor esté con ustedes y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias.